cuando Jesús llega entonces a su ministerio, Él dice que ha sido enviado por Dios a predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los abatidos, a los pecadores. Entonces, cuando Jesús llegó, lo que encuentra son una cantidad de pueblos y de naciones endeudadas por causa del pecado. Lucas nos va a decir que Jesús entonces va a proponer el modelo del hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces Lucas nos sigue narrando en todo el capítulo 7, nos viene narrando cómo Jesús, cumpliendo con esa misión, se acerca a los gentiles, a los pecadores, se acerca a las viudas, a las abandonadas y desamparadas. Y en este caso, donde nosotros estamos hoy estudiando, entonces Lucas nos va a contar cómo se acercó una prostituta a Jesús. ¿Sí? Entonces el texto lo vamos a estudiar en 3 momentos especiales. Lo primero que vamos a hacer es a mirar los personajes de la historia, ¿sí? Vamos a mirar los personajes de la historia. Luego vamos a ver una historieta que Jesús le cuenta para darles una enseñanza. Y en tercer lugar vamos a ver cuáles son las enseñanzas de la historia que Jesús les cuenta, ¿sí? Entonces, para explorar esta verdad que hemos introducido, cuando yo tengo mayor comprensión de la incapacidad de pago de mis pecados, voy a responder con una mayor actitud de amor hacia Jesús por el perdón de mis pecados. Pero cuando no tengo conciencia y trato de echar liquid paper y borrador a mis pecados, entonces mi respuesta y mi reacción hacia Jesús por el perdón de mis pecados va a ser de muy poco amor. Entonces hablemos un poco de la mujer. La mujer dice, el texto dice que se acercó la mujer estando en esta cena. Simón invita a Jesús a una cena. Allí esta era una cena preparada especialmente para hombres con un código moral muy alto, hombres y con un código moral bastante elevado. El contexto nos dice que a este tipo de reuniones, cuando se invitaban los rabinos y los maestros a las casas, se le permitía a cualquier persona que llegara, ¿sí? A cualquier persona que llegara para que escucharan de la sabiduría, de la sapiencia que había en ese maestro. Entonces es posible que esta sea la razón por la que la mujer se filtró en esta reunión, ¿sí? Su nombre no aparece, pero sí tiene, o pareciera que le hubiesen dado un apellido. Esta es una mujer que se apellida Pecadora, ¿sí? Pecadora, así la identifican, ¿sí? La identidad de esta mujer es muy parecida a la identidad del pueblo judío, a la identidad del pueblo gentil, un pueblo pecador al que Lucas le está escribiendo. Ella, su identidad, su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. El texto nos dice que frente a esa reunión, ella se filtra en la reunión y tiene unos actos y tiene unas acciones que dejan mucho que decir. Entre esas acciones, la mujer dice que se acerca por detrás de Jesús. En aquel entonces las mesas eran bajitas, las personas se sentaban más o menos como de rodillas y los pies quedaban hacia atrás, ¿sí? Entonces no es como nosotros ahora que nos sentamos a la mesa y lo más probable es que alguien venga de frente hacia nosotros para tocar nuestros pies. Esta mujer dice que se acercó por atrás para venir a Jesús. ¿Por qué se acercó por atrás? Vamos a verlo en un momento. Ella hace varios actos. Dice que cuando llegó y se encontró con Jesús, sabiendo de que Jesús estaba ahí, empezó a llorar. Empezó a llorar y dice que sus lágrimas eran tantas, sus lágrimas eran
pero tan abundantes que mojó los pies de Jesús. Pensemos entonces lo que el texto nos está mostrando. ¿Qué había en el corazón de esta mujer cuando está en esta actitud de tanto llanto? Generalmente lloramos por varias cosas, ¿no? Lloramos por alegría, lloramos por emoción, pero también lloramos cuando hay mucho dolor y cuando hay mucha tristeza en el corazón. Ahorita vamos a mirar y ampliar un poquito qué había en el corazón de esta mujer. Dice también que como no tenía una toalla para secar los pies de Jesús porque los había mojado, entonces ella seca los pies de Jesús con sus cabellos. Toma sus cabellos y entonces empieza a secar los pies de Jesús porque los había bañado en lágrimas. Luego la escena de Lucas nos cuenta que empieza a besar, a dar besos incesantemente, no en la mano como era de costumbre, sino que empieza a besar los pies de Jesús. Los pies de Jesús, lo más seguro, no es que iban a estar como los pies suyos y los míos, que no tienen callos, que de pronto hoy están muy limpios, ¿sí? Los pies de Jesús en ese momento, lo más seguro es que estuvieran muy polvorientos, muy sucios, porque en ese contexto los caminos eran abiertos, destapados. Los zapatos no son como los zapatos que ustedes, caballeros, hoy tienen cerrados. No, los zapatos eran una suela que la amarraban con los lazos. ¿Se podrían imaginar? Allí está la mujer, a los pies de Jesús, besando incesantemente los pies, y no se queda tranquila con esto, sino que ahora algo muy preciado que era para las mujeres en aquel entonces, los perfumes, viene y derrama sobre los pies de Jesús un frasco de perfume. Esta es la escena de la mujer. Estos son los actos de la mujer. Mientras la mujer está haciendo esto, ella está allí llorando incesantemente. Ella está allí derramada con su cabeza en el suelo. Podemos imaginar las que tienen cabello largo, ¿no? Las que tienen cabello largo, imaginemos la escena que tuvo que hacer. Tendría que haber pegado casi la cabeza en el suelo para lograr hacer la tarea que estaba haciendo. Mientras que ella está haciendo esto, Simón, el fariseo está viéndola, ¿sí? Y el fariseo lo que está diciendo es, pareciera que el fariseo tuviese una mala intención, tuviese la intención de buscar alguna falla en Jesús. Él estaba siguiendo a Jesús con el lente del fariseo, ¿sí? El fariseo entonces se preocupa mucho por el qué dirán. El fariseo se preocupa mucho por las apariencias externas. El fariseo se preocupa mucho por la reputación. Y el fariseo está diciendo, si este señor que se dice ser profeta fuera profeta, sabría que esta mujer es una mujer pecadora. Y en ese momento y en ese contexto histórico, una mujer en una reunión como esta tendría que ser expulsada, tendría que ser sacada de ese lugar. Porque algo muy parecido como lo que vivimos cuando el COVID, cuando uno de nuestros familiares tenía COVID, o la tendencia era nos aislábamos nosotros o lo aislábamos a él. ¿Por qué? Porque nos contaminaba. ¿Sí? Esto
es lo que pasaba en aquel entonces. Una mujer de esta característica era una mujer que generaba contaminación a tan honorables caballeros. El fariseo está diciendo, si este señor fuera profeta, habría hecho lo que tiene que hacer. Tiene que quitarla de sus pies. ¿Cómo es que la va a permitir que toque sus pies? Que alguien inmundo, que alguien nos tocara con COVID, quería decir que quedábamos contaminados, tal cual. En ese momento, haber sido tocado por la mujer prostituta quería decir que ahora esta mujer había puesto en fuego la pureza, no solamente de Jesús, sino de todos los hombres que estaban allí. Y entonces este hombre que está allí, que es el segundo personaje del pasaje, ahora pareciera que tiene la prueba contundente para mostrar que Jesús no es lo que estaba diciendo, que Jesús es un farsante más, que Jesús no sabe de la pureza, que Jesús no sabe de la santidad. Otra vez, este profeta no se ha dado cuenta cómo esta mujer ha violado los códigos de pureza que nosotros como fariseos tenemos. Y frente a esa escena, entonces Jesús trae el segundo punto que vamos a trabajar, una historia. Jesús trae una historia para dar una enseñanza, para dar una lección. Jesús aprovecha ese espacio sabiendo lo que hay en la mente de esta mujer, lo que hay en el corazón de esta mujer y lo que hay en el corazón y en la mente de este hombre que está aquí señalándola, juzgándola, excluyéndola. Entonces le dice Simón, ven, vamos a la clase y te voy a contar una historia. Ya hemos contado la historia. En síntesis, la historia cuenta que hay dos deudores, así como usted y así como yo. Hay dos deudores. Uno debe muchísimo en la cuenta y otro debe un poquito más. Uno debe 50 denarios y otro debe 500 denarios. En aquel entonces un denario era el valor equivalente a un día de salario. A un día de salario. Lo que quiere decir que al que debía 50 se le perdonó alrededor, más o menos calculando nuestros tiempos, alrededor de 1 mes y 20 días de trabajo. ¿Sí? Más o menos eso, un salario mínimo y medio. Pero el que debía 500 denarios le perdonó alrededor de 15 a 16 meses de trabajo. ¿Podemos notar la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia que hay? ¿Sí? Noten esto porque esto es muy importante. Los elementos importantes de la parábola van a enfatizar varias cosas. Tanto la mujer que está aquí tendida a los pies de Jesús como el fariseo que está en su sillón arrogante. Jesús está diciendo, Jesús muestra que ambos son deudores. ¿Sí? Hay dos deudores, es lo que la parábola está diciendo. Hay dos deudores, uno debe mucho y otro debe más poquito. Algo que identifica y que los hace similares es que los dos, ni el que debe mucho ni el que debe poquito tienen con qué pagar. Ambos están en bancarrotas, no tienen cómo pagar sus deudas. Y otro elemento que nos va a mostrar la parábola entonces es que los dos recibieron el perdón de la deuda. ¿Sí? Entonces, dos deudores, los dos reciben del prestamista o del acreedor el perdón de la deuda. Y es porque ellos, ninguno de los dos tenía cómo pagar la deuda. ¿Sí? Esa es en síntesis la historia que Jesús les cuenta. Ahora miremos en tercer lugar cuáles son las lecciones de esta enseñanza.
¿Cuáles son las lecciones de esta historia? ¿Cuáles son las lecciones de esta parábola que Jesús crea para educar y formar la fe de Simón el fariseo? Jesús abandona rápidamente la historia y entonces ahora empieza a decir: Simón, en esta sala están los dos deudores. ¿Ves a esta mujer? ¿La ves? Jesús lo obliga a que la vea. Jesús lo obliga a que la mire. Porque pareciera que él decía, si este supiera que era profeta, sabría quién es esta mujer. ¿Sí? Jesús le enfoca y le dice: Simón, mírala. ¿Sabes? Tú, al invitarme a la casa, deberías haberme mostrado unos protocolos básicos de hospitalidad. Y no me los mostraste. No hiciste el protocolo básico de hospitalidad, que implicaba saludar con un beso al invitado, lavarles los pies, como les dije hace un rato, por el mugre y el polvo que traían de esos largos caminos. Recordarán que en aquel entonces no había mototaxis. En aquel entonces no habían taxis, no había nada de esto. Entonces tocaba a pie, ¿sí? Y finalmente, otra de las reglas básicas de hospitalidad era ungir el cuero cabelludo de aquel huésped que venía a la casa. Y Jesús le dice a este hombre que está aquí en una posición de señalamiento y de juicio, y le dice: mira, lo que tú no hiciste en la mano, lo que tú no hiciste echándome el aceite en la cabeza, lo que tú no hiciste al lavarme los pies con agua, ella no deja de besar los pies. Ella ha tomado algo precioso y valioso de su vida, como era el perfume, y lo ha derramado sobre sus pies. Y ella ha tomado su cabello para secar mis pies. La situación de la mujer, las lecciones que nos deja a nosotros la imagen de la mujer allí tendida, es que sí, esta mujer es una pecadora, como la llamaríamos nosotros, una mujer de la vida fácil, una mujer que tiene muy claro. Y esto es lo hermoso de la realidad del Evangelio, que esta mujer ha sido convencida por el poder del Espíritu Santo de su pecado, ha sido convencida de su maldad y ha sido convencida que no tiene ahora cómo pagar esa deuda. Por eso notarán cómo ella se acerca muy sigilosamente por atrás. Pareciera que esta mujer quisiera pasar desapercibida, pero recuerden toda la carga de vergüenza que esta mujer podría llevar encima. La vergüenza es aquella emoción que logramos experimentar cuando nuestra reputación está en peligro. ¿Sí? A ella no le importó su imagen. Ella sabía que no tenía nada que perder. Ella sabía que ese peso que llevaba encima de la vergüenza por su pecado, porque algo de lo que hace la vergüenza en nosotros llega un momento en que la vergüenza se une con ese señalamiento y con el autorrechazo y con la autocrítica y el autoseñalamiento, porque precisamente no podemos dejar de parar, no podemos dejar de pecar. Esta mujer va detrás de Jesús enmudecida y con llanto en sus ojos. La vergüenza que esta mujer ha llevado, ha dicho: no quiero cargar más con esta vergüenza.
Aquella vergüenza que la había hecho sentir por años como una mujer que no valía nada, como una mujer que en ese contexto podría reducirse a basura, que se podía ver con autodesprecio. Ahora ella va a Jesús porque encuentra que en Jesús es el único que puede ayudarla con aquel peso de la culpa. Recuerden que una tendencia de la culpa es a escondernos, a ocultarnos, ¿cierto? Perdón, de la vergüenza. Cuando tenemos vergüenza, ponemos rojitos, ¿vale? Porque no queremos ser expuestos. A ella no le importó. A ella no le importó esconderse, porque sabía que delante de Jesús no tenía nada que esconder. Ella sabía. Sus lágrimas muestran lo que llevaba dentro. El texto dice que sus lágrimas, su llanto, no era un llanto donde solo estaba allí en silencio y caían las lágrimas, no. Este llanto que está haciendo la mujer, el término hace referencia a que es un llanto audible. Que en donde hay lamentos, en donde hay dolor, este llanto que está haciendo la mujer no es: Señor, mira, ¿será que tú me puedes dar un milagro? No, el llanto que tiene esta mujer expresa un dolor muy profundo, un lamento muy profundo por la culpa que lleva dentro, porque no solamente sabía que los que estaban allí la juzgaban y la señalaban, sino que ella misma sabía que sus acciones eran incorrectas, y ella misma sabía algo de lo que nos va a decir la culpa: es que yo he tenido un mal comportamiento y que no tengo cómo pagar ese mal comportamiento. Cuando la culpa nos invade, nosotros decimos: te lo mereces, porque obraste mal. ¿Sí? Cuando la culpa a mí me ha invadido, he tenido que decir: tienes que experimentar ese dolor, porque estás convencida que la forma como hablaste, la forma como dijiste las cosas no fue de la mejor manera. Miren cómo Jesús sabe lo que hay en el corazón de ella. Ella tiene culpa. Ella sabe que ha obrado mal, pero lo más extraordinario es que ella allí en su corazón rendido a Jesús le ha mostrado a Jesús que no tiene cómo pagar esa deuda. No tiene cómo pagar su pobreza espiritual. No tiene cómo pagar el pecado que ella ha cometido. Esta mujer nos hace a nosotros un gran desafío, a que como creyentes tenemos que convencernos de nuestra pobreza espiritual. Que como creyentes debemos convencernos cuando Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hace referencia a esta pobreza, al reconocimiento de que nosotros no tenemos capacidad para saldar una deuda a la que estábamos llamados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Los creyentes que reconocen su pobreza espiritual en algún momento logran hacer las paces con sus imperfecciones, no porque las validen, no porque esté orgulloso de: ay, mira, qué pecador soy, qué seductor soy, qué ladrón soy, miren, qué orgullo. Sino porque sabe y reconoce esa imperfección en la cruz.
porque reconoce constantemente que por eso es que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque es Cristo el único personaje que me ayuda a resolver el problema del pecado. Necesito a Cristo cada día. No el creyente que reconoce su problema de pobreza espiritual no anda con máscaras. No anda creando una imagen apropiada de sí mismo. No, es solamente usted, pecador. Luz Mary, pecadora. Adalgisa, pecadora. Elías, pecador. Todos pecadores. De tal manera que el domingo cuando venimos a la iglesia no vamos diciendo, voy yo la más elegante, voy yo la más adinerada, voy yo el más inteligente, el más emprendedor a la iglesia. No. Cuando venimos a la iglesia y estamos en la presencia del Señor, tenemos que estar convencidos que venimos una comunidad de pecadores rendidos a los pies del Señor. Amén. No son las credenciales, no son los atuendos, no son las propiedades los que nos hace delante del Señor. Es nuestra pobreza espiritual. No nos excusamos, atentos, aquellos que se convencen de su pobreza espiritual no excusan, no justifican su pecado, lo reconocen delante de aquel que lo ve todo, aquel de quien delante debemos darle cuenta. No andamos por allí excusando y justificando nuestros pecados. Amén. Al ser pobres en espíritu, hablando de esto de bancarrotas, nos lleva a no andar fingiendo, a no aparentar una vida que no tenemos en el Señor. El texto nos está desafiando a que necesitamos ir a los pies del Señor. Esta mujer fue a los pies de Jesús. Por eso su conciencia de que tenía muchos pecados la hizo mostrar un acto de amor profundo. Se fue rendida a sus pies. A ella no le importó su imagen. A ella no le importó su imagen. A ella no le importó su cabellera. En este momento las mujeres que andaban de pelo suelto eran promiscuas, eran pecadoras. A ella no le importó que la vieran. Ella solo sabía que necesitaba ir a los pies de Jesús. Ella sabía que necesitaba ir a los pies de Jesús para que Jesús le ayudara con su carga, para que Jesús le ayudara con su culpa. A diferencia de Simón el fariseo está haciendo pruebas de quién es Jesús. Ella no, ella sabe quién es Jesús. Porque unge sus pies. En aquel entonces la unción de los pies era para reyes, para sacerdotes y para profetas. Ella está diciendo, tú no solamente eres el profeta que viene a traerme la palabra, tú eres el rey que de aquí en adelante necesito que gobierne mi vida. Tú eres el sacerdote que va a pagar mi deuda por mis pecados. Ella está viendo a Jesús como la única salida frente a su realidad de pobreza y de ruina espiritual. Besa sus pies, era un acto de gratitud, era un acto de agradecimiento. Por eso ella, consciente de que era pecadora, evidenció actos de amor. Y ojo, estos no son actos de hacer, estos son actos de carácter, estos son actos de arrepentimiento, ¿sí? Porque muchas veces podemos esconder actos
de amor en activismo. No, estos actos son actos de amor que muestran arrepentimiento. El perfume era algo muy valioso en este momento y ella lo está utilizando para decir. Algunos autores dicen que como era prostituta, era uno de los instrumentos para seducir a los hombres. Ella está poniendo a los pies de Jesús todo cuanto utilizaba para su pecado. El cabello era otro instrumento para llamar la atención, para cumplir con su trabajo. Ella está rindiendo todo a los pies de Jesús. Esto es un acto de amor, acto de renuncia, no amor de palabritas. No, Jesús, te amo. No, ella está diciéndole que lo ama con sus palabras, con sus actos, perdón. Ella está gritándole cuánto le ama al reconocerlo como su profeta, al reconocerlo como su Señor. Ella está gritando cuán importante es al ungirlo como rey. Ser sinceros requiere de amor por la verdad, de estar convencidos de quiénes somos realmente. Dejémonos de cuentos. A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Se hace necesario la honestidad y la sinceridad delante del Señor. La honestidad y la sinceridad me va a llevar a renunciar a mis máscaras, a mis justificaciones, a la hipocresía, a la envidia, al engaño, y a ser quien soy realmente delante del Señor. Miren lo que hizo Esdras. Esdras, dice la escritura, Esdras capítulo 10:1, y orando Esdras, confesando y llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Junto a él, se juntaron a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo con gran llanto por el arrepentimiento en sus corazones. Esto es lo que está pasando allí. Pablo, al hablar en su momento, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús nuestro Señor, que nos ha librado de esta ley del pecado y de la muerte. Esto fue lo que nos enseñaron nuestros maestros. Esto es lo que nos enseña la Escritura de cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestra bancarrota. El teólogo y escritor pastor Giovanni Caballero llega a decir: es necesario que nosotros como iglesia nos tomemos en serio el concepto de pecado. Y el tomarnos en serio el concepto de pecado, dice él, es ser honestos con nosotros mismos, es asumir mis faltas, es reconocer que soy defectuoso, es reconocer que soy pecadora, es reconocer que he sido mordida por la serpiente y que la herida del pecado nos ha llevado a todos. Necesitamos tomarnos en serio el concepto de pecado, porque hoy, amados hermanos, en esta iglesia no hay ni siquiera uno que pueda decir: yo estoy libre de pecados. No hay uno en este lugar que pueda decir: yo estoy libre de deuda. Por eso todos necesitamos convencernos de la bancarrota. Para el evangelio que Jesús está predicando, es mejor
un pecador sincero a los pies de Jesús, rendido, quebrado, que un fariseo hipócrita, mentiroso. La pregunta es: ¿con quién nos identificamos? ¿Es ella el modelo? ¿O generalmente es Simón, el fariseo? Y me llama mucho la atención porque Lucas se encarga muy bien de mostrar con qué lente Simón está leyendo el evento. El fariseo. Lucas lo narra como el fariseo. Y el fariseo vio esto. Y el fariseo dijo esto. Pero cuando Jesús se dirigió a él, no le dijo: Señor rabino fariseo. Le dijo: Simón, Simón, tengo algo que decirte. Delante de mí no eres un fariseo, delante de mí no eres un maestro de la ley, delante de mí eres un pecador más, eres un deudor más. Olvidémonos de las credenciales, hermanos, de los títulos, de las posesiones, que muchas veces lo que hacen es distanciarnos y no unirnos. Simón representa aquel corazón que cree que ya tiene todas las cosas resueltas con el Señor, que cree que todo está en regla. Simón tiene algo muy peligroso: ignora que está endeudado, ha olvidado y piensa que porque da los diezmos tiene todo resuelto, piensa que porque ha hecho buenas donaciones a los pobres tiene todo resuelto, piensa que porque constantemente está allí en las sinagogas y en el templo tiene todo resuelto. Aquí está el maestro del hombre perfecto para decir: no estás endeudado. Tienes una deuda de pecado y necesitas a alguien que te ayude a solucionar este pecado. Nosotros, como iglesia, muchas veces vamos con el síndrome de Simón el fariseo. Vamos viendo el pecado en nosotros. El síndrome de Simón el fariseo es: yo nada que ver. ¿Y saben qué es lo peor del síndrome de Simón el fariseo? Que su experiencia de Dios es solo intelectual. Quiero probar si es esto, si es esto, si es el otro. El concepto. ¿Es profeta? La mujer nos enseña que no es este camino, no es solo intelecto, es experiencia, es renuncia, es sacrificio que necesitamos para entrar en relación con este prestamista que nos puede liberar de esta deuda. Necesitamos una relación profunda de renuncia, de vergüenza, de sentir vergüenza por nuestro pecado delante del Señor. Convencernos de quién somos realmente. Pablo modela su conciencia de esta manera. Creo que lo tengo por aquí. Primera de Timoteo 1:15. Miren lo que dice Pablo, hablando de su conciencia como pecador. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer deudor. Yo soy el primero que está en bancarrota. Francisco de Asís dijo: no hay en todo el mundo un pecador más desgraciado y miserable que yo. Amados hermanos, el peor de los pecados es no reconocer que soy una vil pecadora. Recuerde, en esta comunidad nadie
Nadie de los que hoy hemos entrado por estas dos puertas puede decir: mi vida está intachable de pecados. Todos hemos venido hoy a este lugar porque debemos ser conscientes de nuestro quiebre, de nuestra herida. Debemos ser conscientes de nuestra maldad. Y en algún momento, cuando Pedro, el apóstol, le escribió a la iglesia, que ellos pensaban que ya habían superado algunos pecados, como la fornicación, como el adulterio, como el asesinato, y ellos decían: sí, mira, ya estamos bien. Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: por lo tanto, abandonen toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. Porque muchas veces podremos escondernos diciéndonos: es que yo no mato, es que yo no robo. No, yo no tengo pecados. Pero entonces Pedro nos dice: a ver, vayamos allá en lo más profundo de nuestro corazón. Si hoy hubiera un detector de pecados mentales aquí, ¿cuántos saldrían expuestos en esta pantalla? ¿Cuántos? ¿Qué pensamientos saldrían expuestos en esta pantalla? ¿Sí? Porque somos una comunidad de quebrados por el pecado. Debemos tomarnos en serio el pecado. ¿Y esto qué significa? Tomarme en serio el pecado desde la posición de Simón implica no convertirme en el juez del otro. Yo no soy el juez del otro. Porque el mismo Jesús lo ha dicho, el texto, no recuerdo el texto, pero es: hijitos, si ustedes habéis cometido pecado, recuerden que abogado tienen para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ni Cristo mismo en este momento está como nuestro juez. ¿Por qué en ocasiones nos paramos como Simón el fariseo? A ver la falta, a ver el pecado del otro. Debemos ser solidarios y recordar que el pecado es un indicador de la falta de paz y de conflictos internos en cada uno. Cuando yo tengo una vida de pecado, en mi corazón no hay paz. En mi corazón tengo conflictos internos. Y necesito ayuda. El pecado es malo porque arruina mi paz interior. Simón no está viendo esto. A Simón no le interesa esto. Simón solamente tiene la ley y dice que la ley hay que cumplirse. Pero por eso se escribió la Biblia, hermanos, llena de hombres imperfectos para enseñarnos que la vida de nosotros no tenemos que editarla, no tenemos que ser perfectos, sino que con mi imperfección voy a los pies del Señor rendida para que Él me ayude con mis quiebres, con mis heridas y Él me transforme. Necesitamos nosotros crear espacios donde podamos con libertad ir y abrirnos nuestros corazones y hablar de nuestros quiebres. Ayer una de nuestras estudiantes en el instituto, estábamos hablando en el receso y ella me contaba de su crisis de salud. Ella tiene un diagnóstico igual que el mío. Sufrimos de algo que se llama fibromialgia. Y ella me contaba del dolor, cómo es, cómo se siente, en qué lugares se siente, ¿sí? Y me llamaba la atención porque notábamos que ella lo tiene en un nivel más avanzado que yo. Pero yo le decía: no te imaginas cómo te entiendo. Y me encanta saber que tú me entiendes de lo que estamos hablando, porque pareciera que esta fue una enfermedad pospandemia, ¿sí? Que ni se sabe qué es, dicen los médicos. Solo hay dolor en todos los tendones y los músculos del cuerpo. Hay mucho dolor constantemente. Y yo pensaba: qué lindo
que cuando alguien venga a hablarme de su pecado, yo sienta compasión, porque sé de lo que ella me está contando, porque sé de lo que él me está contando, porque yo no estoy aquí con una aureola de santidad o soy mejor, sino porque estoy igual de quebrado y de quebrada que ella, que podamos experimentar compasión por el pecador y compasión por aquel que le falta al Señor. No estamos llamados a señalar ni a criticar. En este contexto donde la mesa se sirve para honrar a Jesús, en este contexto Jesús decide honrar a la mujer. ¿Sí? Recuerden que Jesús venía siendo tildado como aquel que come con los pecadores. Ahora Jesús demuestra y enseña una vez más que la mesa, que la familiaridad, que la comunidad cristiana no debe ser un escenario para la exclusión, sino todo lo contrario. Este es el escenario en el cual Dios llama a todos aquellos que moralmente no dan la talla, que moralmente no estamos a la altura. Jesús nos vuelve a enseñar que su mesa está servida para todos aquellos que estamos y que reconocemos que estamos en bancarrota. En la medida que estoy convencido de cuánto pecado hay en mi vida, en esa medida voy a responder con actitud y actos de amor que implican arrepentimiento y que implican que asumo mi responsabilidad de mis faltas. Estos días, hace varios días estaba en un centro médico y en ese centro médico yo estaba leyendo un libro y una señora me hizo una pregunta y empezamos a conversar. Y en eso llegó a la conversación un médico. Y me dijo, sí, yo lo conozco, me dijo ella. Yo conozco a ese médico. Él es amigo mío, me dijo. Bueno, qué chévere. Es que va a nuestra iglesia, dijo. Yo dije, eres cristiana, qué hermoso, qué bonito. Me dijo de qué iglesia era. Y en algún momento me dice algo como, lo que pasa es que nuestra iglesia está lleno de políticos, de profesionales, de médicos. Me lo dijo con un tono un poco orgullosa de que en su iglesia. A mí me dio algo en el corazón, pero yo no supe qué fue. No supe qué fue, la verdad, porque ya luego iban a atender a mi papá que tenía una cita médica. Cuando yo regresaba del taxi pensé, ¿qué te pasó? Y es pensar que podemos reducir el evangelio a basura, que podemos reducir la sangre de Cristo a una basura, como lo es un título, como lo es una posesión, como lo es una credencial. Entendí que me había sentido incómoda, sí, porque mi iglesia debe estar llena de hombres pecadores, no más. Aquí todos somos iguales, todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos estamos en bancarrota. Aquí nadie es más que nadie, todos estamos endeudados con Cristo. Todos ahora debemos responder con actos de amor. ¿Saben por qué David fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios? No fue porque no pecó. Fue porque cuando pecó, miren la oración que hizo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado.
Yo reconozco mi transgresión. Siempre tengo presente mi pecado contra ti, solo contra ti, y he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tus juicios irreprochables. Estas son las palabras del hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios es aquel que entiende su condición y que entiende que el antídoto para su condición se llama Jesucristo. Amén. Y por eso nuestra necesidad de rendirnos, porque así como el sistema religioso de aquel entonces fracasó, así como los griegos fracasaron para crear el hombre perfecto, nosotros seguiremos fracasando si vamos en busca de la solución a nuestro quiebre y a nuestra deuda en otros lugares y en otras personas. Solo Jesucristo es la solución a nuestra bancarrota. Amén.